«Llevas el collar otra vez», dijo Charles, mirándome la clavícula como si le ofendiera. «¿No te dije que esa cosa vale al menos 3 cenas?» Lo miré desde el otro lado de la mesa. La luz sobre nosotros era demasiado brillante, el mantel demasiado blanco, el restaurante demasiado nuevo y desangelado. Su esposa, Clare, estaba ocupada desdoblando su servilleta con dedos impecables, fingiendo no oír. «Sí», respondí, colocando mi bolso con cuidado sobre mi regazo. «Me lo dijiste». Se inclinó hacia adelante, bajando la voz, pero no su crueldad. «Bueno, si quieres comer aquí, quizás consideres venderlo». Sonreí discretamente. Luego cerré mi bolso y lo dejé en la silla vacía a mi lado. En ese momento lo comprendí. No había venido a cenar. Había venido a despedirme. El camarero se acercó en ese momento, lleno de su habitual calidez. «¿Quiere pedir lubina esta noche, señora? Es muy popular». «No me quedaré», dije, y me puse de pie. Clare se sonrojó al instante. «Ay, no seas dramática, Marta». Charles solo bromeaba. «No», dije con calma. No lo hacía. Por un momento, nadie se movió. El tintineo de vasos y las risas murmuradas de las otras mesas continuaron, desconectadas de la violencia silenciosa que se desataba en la nuestra. Cogí mi abrigo. «Gracias por la invitación», dije, con cierta amabilidad. «Espero que disfruten de la velada». Charles también se levantó, un poco rápido, golpeándose la rodilla contra la mesa. «Mamá, siéntate. Estás armando un escándalo». Lo miré directamente a los ojos. Mi hijo, de 46 años. Un hombre que una vez lloró porque se le cayó su helado en el estacionamiento. Un hombre cuyos libros del colegio me quedé despierto toda la noche ayudando a organizar cuando murió su padre. «No voy a armar un escándalo», dije. «Solo me voy». Y lo hice. Afuera, el viento soplaba más fuerte de lo esperado. Caminé despacio, estabilizándome a cada paso, sin dejar que el temblor de mis manos me afectara la cara. El aparcacoches me preguntó si necesitaba un taxi. Negué con la cabeza. Necesitaba aire. Tiempo. Silencio. Caminé por la calle, los tacones de mis zapatos eran demasiado finos para el pavimento agrietado, las perlas de mi cuello estaban frías contra mi piel. Ese collar había sido un regalo de bodas de mi madre. Hacía años que no lo usaba hasta esta noche. Un regalo de una mujer que entendía lo que significaba sobrevivir a otra que aún estaba aprendiendo. Llegué a la esquina donde antes estaba la floristería, ahora un puesto de yogur helado, y me apoyé en el banco bajo el toldo. Olía a azúcar quemado y perfume de adolescente. Durante un largo rato, me quedé sentada, escuchando el ruido del mundo a mi alrededor, coches, risas, el perro ladrando al otro lado de la calle. Todavía sentía la voz de Charles resonando en mis oídos. «Vende tus joyas si quieres comer aquí». No eran solo las palabras. Era la forma en que lo decía, como si yo fuera una carga de la que no podía deshacerse del todo. Como si todos los años de rodillas raspadas, fiebres de medianoche, préstamos interminables y perdón silencioso de repente fueran irrelevantes. Y tal vez lo fueran. Miré el pequeño bolso que tenía a mi lado. De cuero marrón, limpio, pero viejo. Dentro había 3 cosas: un tubo de lápiz labial que no había usado en semanas, una chequera con mi nombre escrito en cursiva desgastada y un sobre diminuto con un anillo de ópalo dentro. Había pensado dárselo a Clare como ofrenda de paz, como un gesto. Casi me reí. En cambio, me levanté y caminé el largo camino a casa. El cielo ya se estaba desvaneciendo. La avenida Wilmington bullía a mis espaldas con el tráfico del viernes. Mi barrio estaría tranquilo. Pequeñas casas de ladrillo, luces en el porche,
el zumbido sordo de los televisores a través de las ventanas. Abrí la puerta de mi casa y entré. Calidez, cosas familiares. Mi cocina aún olía ligeramente a canela de la tostada de la mañana, un azulejo roto cerca de la estufa, el viejo reloj verde haciendo demasiado ruido. Me quité el abrigo, lo colgué con cuidado y me senté a la mesa. Me dolían las rodillas, pero no me importaba. El dolor, había aprendido, era solo otro tipo de recordatorio. Sobre la mesa había una libretita, mi libro de presupuestos. La abrí. Página tras página de transacciones, $400 por aquí, $1,200 por allá, matrícula de colegio privado, ayuda con la hipoteca, el sofá nuevo que necesitaban desesperadamente el año pasado. Hojeé la página. Una nota para mí, escrita hacía meses con tinta descolorida: recuerda quién eres. No des explicaciones. No ruegues. Cerré el cuaderno y me puse de pie esta noche. No lloraría. Nunca más. Que comieran lubina. Tenía sopa en el congelador y dignidad en el pecho, y ambas estarían cálidas. La casa estaba en silencio, pero no vacía. Emitía sonidos que solo se oían cuando se había vivido en algún lugar el tiempo suficiente: el clic del radiador al asentarse en las paredes, el suave crujido del suelo del pasillo fuera del dormitorio, el zumbido sordo del refrigerador que me recordaba la respiración de mi marido al dormir. Herví agua y la vertí sobre una bolsita de manzanilla, dejando que el vapor me subiera a la cara como una bendición. No encendí la lámpara de la cocina, solo la bombilla del fregadero. Aún no estaba lista para la luz. Llevé mi taza a la sala y me senté en el sillón ancho y hundido donde solía leerle cuentos a Charles antes de dormir. El cojín aún tenía una hendidura donde él solía sentarse, acurrucado a mi lado, años antes de que aprendiera a poner los ojos en blanco. Había fotos en la pared. Nuestra familia en marcos que no habían sido desempolvados en mucho tiempo. Charles con su sonrisa desdentada en su primer día de colegio. Charles a los 13, sosteniendo un balón de fútbol más grande que su brazo. Charles y Clare el día de su boda. Mi vestido había sido lila. Lo recordé porque Clare arrugó la nariz y dijo que era un poco de abuela. Y luego la última foto, yo sosteniendo al bebé Simon, su hijo, mi único nieto. Ya tendría 12 años. No lo había visto en meses. Bebí un sorbo de té, dejando que me quemara un poco la garganta. Mis ojos recorrieron las grietas del techo que corrían como ríos tranquilos a través del yeso. No era tristeza lo que sentía. Ya no. Era algo más frío. Algo que venía después de la tristeza, cuando el duelo había terminado, pero la amargura se había asentado como polvo en los rincones. ¿Qué esperaba de esa cena? No, gracias. Hacía tiempo que había dejado de esperar eso. Ni cariño. Eso también se había desvanecido con el tiempo. Quizás solo amabilidad básica, una mesa donde no me trataran como una reliquia que alguien se sentía obligado a exhibir y luego volver a ocultar. Una comida donde mi presencia no fuera una transacción. Dejé la taza y me levanté lentamente. Me dolían las rodillas. Se me tensó la espalda. Mi cuerpo había aprendido a adaptarse a la decepción silenciosa, pero mi mente se estaba agudizando. En el armario del pasillo, detrás de un paraguas viejo y una caja de luces navideñas enredadas, estaba la carpeta marrón de acordeón que no había tocado en 2 años. La saqué y la llevé a la mesa de la cocina. Olía ligeramente a moho y papel viejo. La goma elástica estaba estirada y quebradiza, y se rompió al abrirla. Dentro, talones de cheques, extractos bancarios, recibos, algunos correos electrónicos impresos, notas manuscritas. Empecé a ordenar. Uno a uno, los coloqué en fila como cartas en un juego que ya sabía que perdería. Pagos de matrícula, tratamiento dental de emergencia,
un aire acondicionado nuevo cuando el suyo se rompió, aguinaldos cuando Charles estaba entre trabajos, un cheque de $10,000 marcado como Business Bridge. Había prometido devolverlo en 6 meses. Eso fue hace 8 años. Otro por $4,500, el auto de Clare. Solo un pequeño préstamo, mamá. Necesito algo seguro para llevar a Simon a la escuela. Me lo pidieron con tanta facilidad, y yo dije que sí con tanta facilidad. Eso es lo que nadie te dice sobre envejecer. No es olvidar lo difícil. Es recordar. Todo. La forma en que te lo pidieron, el tono de voz, los silencios después de decir que sí. Encontré la carta de la compañía de seguros que confirmaba la póliza que había cobrado hace 5 años. El dinero se había destinado a ayudarles a renovar la cocina. Clare necesita el espacio. Ya sabes cuánto le encanta cocinar. Que yo supiera, Clare no había cocinado en años. Tenían 3 aplicaciones de comida a domicilio en sus teléfonos. Las había visto. Encontré una nota adhesiva arrugada pegada entre los recibos, escrita a mano: no des más de lo que estás dispuesto a perder. Debí de escribirla en uno de mis raros momentos de lucidez. Sonreí. Demasiado poco, demasiado tarde. Volví a colocar los papeles en la carpeta, más despacio ahora, con más detenimiento. Cada uno era un recordatorio. Cada uno, un trocito de verdad. No fue solo la cena. Fueron los años que me llevaron a ese momento. La primera vez que Charles dijo: ¿podemos mantener esto entre nosotros? La primera vez que Clare me miró como si ni siquiera estuviera presente. La forma en que Simon, antes tan curioso, ahora apenas me decía 2 palabras. Lo había permitido todo con cada dólar, cada gesto, cada silencio. Me había hecho cada vez más pequeño, hasta que incluso mi presencia en la cena parecía un lujo que podían revocar. Me puse de pie y me estiré. Me temblaban un poco las piernas. Me agarré al borde de la mesa para mantener el equilibrio, luego llevé la carpeta a la secretaría del rincón y la guardé bajo llave. Mañana iría al banco, pero esta noche dormiría. No el sueño intranquilo al que me había acostumbrado, lleno de preocupaciones y justificaciones. No, esta noche dormiría con un corazón que, aunque magullado, por fin había empezado a latir por sí solo. Y por primera vez en años, no soñaría con lo que debía. Soñaría con lo que aún me quedaba. No dormí profundamente, pero dormí profundamente. Al despertar, la luz que entraba por las cortinas era gris y limpia, esa luz matutina que no te exige nada. Me incorporé lentamente, con las articulaciones rígidas pero soportables. No había prisa. Ese era el regalo de mi edad. El tiempo ya no era un tirano. Preparé café en lugar de té. Quería el sabor amargo. A las 9 en punto, estaba vestida y lista, pantalones, blusa, abrigo, pulcra, modesta. El anillo de ópalo seguía en mi bolso. No lo saqué. El banco estaba a solo 3 cuadras. No conduje. Quería caminar. El aire frío me quitó los últimos resquicios de sueño. Y mientras caminaba por la acera, pasando la panadería con su aroma a canela y el escaparate de la farmacia lleno de vitrinas de vitamina D, sentí que volvía a algo parecido a la serenidad. Dentro del banco, olía a alfombra y aire acondicionado. La fila era corta. Esperé detrás de un hombre con demasiada colonia y una mujer con un bebé en brazos que me miraba con franco interés. Cuando llegó mi turno, pedí hablar con alguien sobre mis cuentas personales. Un joven llamado Terence me llevó a una pequeña oficina con paredes de cristal y sonrió con demasiados dientes. ¿En qué puedo ayudarla hoy, señora Fletcher? ¿Fletcher? Ese era el nombre de mi esposo. Seguía usándolo, aunque George ya no estaba desde hacía 14 años.
Me gustaba cómo sonaba. Sólido, amable. Me gustaría revisar todos los pagos salientes y las transferencias automáticas, dije, dejando mi carpeta en el escritorio. Terence parpadeó. Por supuesto. ¿Tiene algo específico en mente? Sí, dije, desplegando la primera página. Quiero saber exactamente a dónde va mi dinero. Y luego, quiero detener una parte. Quizás todo. Asintió, de repente menos despreocupado. Escribió en su teclado, con los dedos largos y pálidos. Tienes varias transacciones recurrentes programadas. La mayoría son mensuales: apoyo hipotecario, fondos para la educación, el alquiler de un coche. Enuméralas, dije. Todas. Imprimió una hoja y se la pasó, 14 pagos automáticos que sumaban poco más de $6,300 al mes. Me quedé mirando el papel. Terence también. ¿Pasa algo, señora Fletcher? Junté las manos sobre el escritorio. Parecían más viejas hoy, pero no me temblaban. No, dije, no pasa nada. Ya terminé. Terence ladeó la cabeza, intentando ser educado. No estoy seguro de entender. Quiero que se suspendan todos los pagos automáticos de inmediato, dije. Hasta nuevo aviso. Vendré mensualmente si tengo que aprobar alguna transferencia. Puedo ayudarte a organizarlo, dijo. Pero debo informarte que algunos están a nombre de familiares. Puede que te pregunten al respecto. Ya lo creo, dije, y luego añadí, está atrasado. Dudó. Necesitaremos su firma en un par de formularios, y le recomiendo que imprima el historial completo de transacciones para que pueda llevar un registro físico. Haga eso, dije. Mientras imprimía, miré por la ventana que tenía detrás. La calle estaba tranquila. Unas cuantas hojas se movían con las ráfagas de viento. Me pregunté si Charles ya se habría despertado. Si él y Claire estarían hablando de mí durante el brunch, o si ya me habían olvidado, la incomodidad de ayer, disipada por el postre y el café. Terence me entregó los papeles. Los firmé limpiamente, cada línea con deliberación. También me gustaría eliminar a Charles Fletcher como contacto secundario en todas mis cuentas, dije, con efecto inmediato. Terence parpadeó. ¿Estás seguro? Muy seguro. Asintió y escribió. Y si me permite la pregunta, ¿tiene algún nuevo contacto secundario que quiera añadir? Pensé en Simon, pero lo descarté. Era solo un niño dulce y distraído cuyo afecto aún podía ser moldeado por los adultos que lo rodeaban. Nadie por ahora, dije. Solo yo. Asintió de nuevo y guardó los formularios actualizados en una carpeta con mi nombre en la pestaña. Todo en orden. Recibirá la confirmación por correo. Gracias, dije, poniéndome de pie. Al salir, me sentí extrañamente ligero. No feliz. No, no era alegría. Pero era algo más firme. Claridad. Ya no había que fingir. Ya no había que intentar ser útil a quienes solo llamaban cuando se les apagaba la luz del motor o se acercaba la fecha límite de la matrícula. No le debía explicaciones a nadie. No le debía nada a nadie. De camino a casa, pasé por delante del pequeño bufete de abogados a 2 manzanas de la oficina de correos. El letrero de fuera me resultaba familiar: Harland y Cosas, planificación patrimonial y fideicomisos. Me detuve y entré. La recepcionista me miró sorprendida. ¿Aceptan personas sin cita previa?, pregunté. Miró el calendario. Tenemos a alguien disponible en 20 minutos. ¿Servirá?, dije, y me senté. Afuera, el viento azotaba las ventanas con más fuerza. Pero yo estaba firme. Mi abrigo estaba abotonado, mi bolso cerrado y, por primera vez en años,
entraba en una habitación sin pedir permiso. El abogado era más joven de lo que esperaba, 40 años, quizá menos, pero su apretón de manos era firme, y su oficina olía a madera de verdad y a dinero tranquilo. Se llamaba Marcus Arland. Sin anillo de bodas, con un impecable traje azul marino, una foto de un perro, no de una familia, sobre su escritorio. Me cayó bien al instante. ¿En qué puedo ayudarla hoy, señora Fletcher?, preguntó, juntando las manos de una forma que me hizo pensar que ya había tenido esta conversación cientos de veces, pero que haría espacio para que la mía se sintiera nueva. Quiero ajustar mi testamento, dije. Y quiero crear un fideicomiso. No se inmutó. De acuerdo, podemos ayudarte con eso. ¿Se trata de una revisión de un documento existente o de una reestructuración completa? Completa, dije, no debe quedar nada del anterior. Quiero empezar de cero. Asintió y abrió una carpeta. Antes de empezar, ¿puedo preguntarle si tiene algún objetivo específico para el fideicomiso, para el testamento? Miré por la ventana un momento antes de responder. El sol se había abierto paso entre las nubes lo suficiente como para proyectar una franja dorada pálida sobre su estantería. Sí, dije. Quiero asegurarme de que quienes me apoyaron cuando no era necesario sean quienes se beneficien cuando ya no puedan. Eso lo hizo detenerse, solo un instante, pero asintió de nuevo. Entendido. Hablamos durante casi una hora. Le hablé de Charles, de Clare, de Simon. Fui justo. No estaba allí para castigar. No buscaba venganza. Solo quería que las cosas reflejaran la realidad. Charles había sido nombrado mi único heredero tras el fallecimiento de George. En ese momento, tenía sentido. Quería proteger a mi hijo, pero los hijos se convierten en hombres, y los hombres toman decisiones. Y Charles había tomado las suyas. Marcus me hizo preguntas cuidadosas. ¿Quería desheredarlos por completo? ¿Había alguien más a quien quisiera incluir? Tengo una nieta, dije, sorprendiéndome. Por parte de mi hermano. Se llama Joanna. Me visita una vez al mes, me envía cartas auténticas, escritas a mano. No creo que ni siquiera sepa lo mucho que eso significa. Marcus asintió. Podemos establecer una asignación porcentual o nombrarla beneficiaria principal. Ella se queda con la casa, dije. Y con el coche. Todo lo demás va a un fideicomiso. Para ella o para una causa que yo elija más adelante. ¿Y tu hijo?, preguntó Marcus. No lo acuso, solo lo aclaro. Lo pensé. Una carta, dije. Recibirá una carta. Marcus arqueó una ceja, pero no insistió. Una vez que establecimos el marco, sacó unos formularios. Tendrás que firmarlos hoy. Los certificaré ante notario y luego empezaremos a redactar los documentos finales. Firmé. Me tembló un poco la mano al leer la primera línea, pero no al leer la segunda ni la tercera. Para cuando terminamos, tenía mi propia carpeta, elegante, con relieve y organizada. Se sentía más sólida que cualquier foto familiar. ¿Necesitas ayuda para informar a tu familia sobre estos cambios?, preguntó Marcus mientras me acompañaba a la puerta. No, dije. Que la vida les informe. Tiene una voz más fuerte que la mía. Afuera, el viento había amainado. Caminé a casa por el largo camino, pasando por la librería, el restaurante, el parque. Los bancos estaban vacíos, los árboles empezaban a cubrirse con sus frágiles abrigos otoñales. En casa, preparé sopa de lentejas y zanahoria. Sencilla, caliente. La comí despacio en la mesa con una servilleta de tela doblada a la perfección. Sin tele ni teléfono. Después, saqué el anillo de ópalo de mi bolso y lo levanté a la luz de la cocina. Era precioso, sin extravagancias,
pero auténtico. Un corte cabujón, liso y brillante por dentro. George me lo había regalado en nuestro 20º aniversario. Yo había planeado dárselo a Clare, no porque se lo mereciera, sino porque quería creer que todavía encajaba en sus vidas de alguna manera. Ese gesto había sido mi ofrenda, la prueba de que aún quería formar parte. Guardé el anillo en su sobre y lo guardé en el cajón superior de mi escritorio, no como recuerdo, sino como recordatorio. Esa noche sonó el teléfono. Era Charles. Lo dejé sonar hasta que contestó el contestador. Mamá, soy yo. Me preguntaba si todo está bien. Clare me dijo que te fuiste un poco de repente ayer. Cree que quizá fue por el tono, pero le dije que no podía ser. En fin, llámame. Colgó. Ninguna disculpa. Ninguna pregunta que reconociera algo más profundo que una inconveniencia. Levanté el teléfono y borré el mensaje. Luego, abrí un nuevo bloc de notas. En la parte superior, escribí lo que quiero. Era una lista corta. Empezaba con paz y terminaba con libertad de expectativas. Tenía 72 años y apenas empezaba. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. Viejas costumbres. George solía decir que la verdadera claridad llegaba antes del desayuno. Nunca le creí en aquel entonces. Ahora sí. Preparé una tetera y me senté junto a la ventana, viendo cómo el cielo se aclaraba tras las chimeneas. Sería un día tranquilo, y eso era justo lo que necesitaba. Aún quedaba una última tarea que no había tocado, una caja al fondo del armario. Ni papeles, ni recibos, ni números, solo memoria. La saqué de debajo de una colcha doblada. El cartón se había ablandado en las esquinas, la cinta adhesiva estaba amarronada por el tiempo. Dentro había fragmentos de mi vida que no había visto en décadas, el viejo reloj de George, que seguía sin sonar, un delantal desteñido con harina en el bolsillo, tarjetas de cumpleaños con una caligrafía infantil extraña. Para la mejor madre del mundo, de un niño que ya no me llamaba así. En el fondo, envueltos en papel de seda, estaban los pendientes, diminutos zafiros engastados en plata. Habían sido un regalo de bodas de la madre de George. No los había usado en más de 20 años. No estaba segura de si volvería a usarlos, pero no estaba allí para llorar. Estaba allí para rendir cuentas. Llevé la caja a la cocina y puse cada artículo sobre la mesa como si fuera una prueba. Eran las cosas que nunca había intentado vender. Ni siquiera cuando el techo goteó, la lavadora se rompió o Charles perdió su trabajo por tercera vez y solo necesitaba un poco de ayuda para recuperarse. Estas eran las cosas que guardaba porque importaban. Y ahora tenía que decidir. ¿Qué haría con ellas? No tenía prisa. Preparé una tostada, la comí despacio y luego llamé al joyero. M.C. Andrews & Sons, respondió el hombre. Sí. Hola. Me llamo Martha Fletcher. Tengo algunas piezas familiares que me gustaría tasar. No están a la venta, solo para aclarar. Por supuesto, señora Fletcher. Podemos programar una consulta privada. ¿Cuándo le conviene? Hoy, dije, a última hora de la mañana. Me dio una hora y la anoté en la esquina del periódico de ayer. Luego, guardé los pendientes, el collar y el anillo cuidadosamente, por separado, como si los enviara a un destino distinto. Tomé el autobús. Era la misma ruta que había tomado durante años cuando George y yo no podíamos permitirnos un segundo coche. Solía llevar la compra y suéteres tejidos a mano en esta ruta. Ahora, estaba sentada con un joyero blando en el regazo y con la calma que solo se siente al no necesitar ya el permiso de nadie. La tienda estaba tranquila, con escaparates de terciopelo y una iluminación tenue. El hombre tras el mostrador era más joven de lo que esperaba, quizá de la edad de mi Charles.
Me recibió con una calidez practicada y me condujo a una pequeña habitación con una lámpara y una báscula. Echemos un vistazo, dijo. Le entregué cada pieza una a una, y las examinó con la reverencia de quien reconoce el valor al instante. Se detuvo ante el anillo. Precioso engaste, dijo. El ópalo está limpio. Es antiguo, probablemente hecho a mano, con un valor sentimental. Asentí. Un regalo de hace mucho tiempo. Él también asintió, como si fuera suficiente respuesta. Cuando terminó, me entregó una hoja impresa con figuras y descripciones. No necesité leerlas. Ya sabía lo que quería. No venderé, dije. Claro, dijo, pero es mejor saber lo que se tiene. Sí, dije. Exactamente. Guardé el periódico en mi bolso. Al levantarme para irme, añadió en voz baja, la mayoría de la gente viene aquí cuando está desesperada. Yo no estoy desesperado, dije. Estoy despierto. De vuelta en casa, guardé las cosas. Ni las escondí ni las olvidé, simplemente las guardé. Esa tarde, me senté a la mesa con mi chequera. Revisé cada partida que había marcado del recibo del banco, cada pago que había suspendido, y escribí con bolígrafo al lado de cada una para que había sido, el seguro de Clare, el almuerzo escolar de Simon, el segundo coche de Charles, la membresía del spa, el alquiler de la cabaña de fin de semana. Junto a esas, escribí una segunda columna, es improbable que me devuelvan el dinero, no por amargura, sino por la verdad. Me detuve frente a la cabaña. Recordé la llamada, mamá, este lugar es perfecto para la unión familiar. Deberías venir tú también. Había pagado la fianza. Pero cuando se hizo el viaje, no me invitaron. No hay sitio, había dicho Charles tímidamente. Viene la hermana de Clare y Simon trae a un amigo. Escribí junto a él, no olvidaba. No perdonaba, no lloraba, solo marcaba. Sonó el teléfono, no el fijo, sino mi móvil. Joanna. Hola, tía Marta. Su voz era alegre. Solo quería saber cómo estabas. ¿Cómo estás? Me tragué el nudo que tenía en la garganta antes de que pudiera subir. Estoy bien, dije. Ocupada, la verdad. Genial. Oye, me preguntaba, el próximo fin de semana estaré en la ciudad para una conferencia. ¿Podría pasarme por aquí? Claro, dije sin dudarlo. Ven con apetito. Cocinaré algo decente por una vez. Se rió. Trato hecho. Después de colgar, me quedé un rato en silencio, esperando a que se calmara. Nadie me había preguntado cómo estaba en semanas. La verdad es que no. Desde el otoño pasado, cuando fui a la ecografía y Clare me envió un mensaje, avísanos si es grave. No lo era, pero aunque lo fuera, sabía que no habrían venido. Sonó el timbre, inesperado. Abrí la puerta y allí estaba, Charles, azotado por el viento, con la cara roja, sin abrigo. Mamá, dijo, dando un paso al frente. Tenemos que hablar. Retrocedí, pero no para dejarlo entrar. Solo lo suficiente para que el aire corriera entre nosotros. Creo que tienes razón, dije. Tenemos que hablar. Y entonces, cerré la puerta. No de un portazo, ni con llave, simplemente cerrada. La conversación podía esperar, pero mi claridad no. El silencio tras el clic de la puerta fue intenso. Me quedé allí un momento, con la mano todavía en el pomo, respirando lentamente. A través del cristal esmerilado, vi la figura de Charles dudar y luego retirarse. Sin llamar ni gritar. Se fue como alguien que no esperaba que la puerta se cerrara, como alguien acostumbrado a que permaneciera abierta, pasara lo que pasara. Volví a entrar en la casa y caminé lentamente hacia la sala.
Había una foto en la repisa de la chimenea que hacía años que no miraba, George y yo, del brazo, de pie frente a nuestro primer coche, una camioneta azul destartalada con la pintura descascarada y sin aire acondicionado. Los dos salíamos jóvenes en esa foto. Llevaba un vestido amarillo que yo misma había cosido. George me rodeaba los hombros con un brazo y con el otro señalaba el capó, como si fuera un premio. Ambos sonreíamos, no para la cámara, sino el uno para el otro. Era 1969, el verano antes del nacimiento de Charles, el comienzo. Me senté en el sofá y dejé que los recuerdos vinieran, sin invitación. Había pasado tantos años dejándolos de lado, demasiado ocupada, demasiado cansada, demasiado necesitada. Pero ahora no había razón para no dejarlos entrar. George había muerto en silencio, como siempre había vivido. Un minuto tomando café, al siguiente desplomado en su silla. Supe que algo andaba mal en el instante en que la taza cayó al suelo. Se había ido antes de que llegara la ambulancia. Charles tenía 28 años. Voló, se quedó 2 noches e hizo muchas promesas. Te veré cada semana, mamá. Eso duró 1 mes. No lo culpé entonces. La gente sufre de maneras extrañas, y yo era fuerte. O eso decían todos. Me encargué del funeral. Vendí las herramientas de George. Incluso dirigí la ferretería yo solo durante 1 año más antes de cerrarla. Luego, volví a empezar. Nadie recuerda bien esa parte, como abrí la tienda de arreglos en la calle principal con solo 2 máquinas de coser y un préstamo que no se suponía que me darían a mi edad. Pero lo hice, trabajé y devolví cada centavo. Cuando despidieron a Charles, le envié dinero. Cuando Clare quiso volver a estudiar, le ofrecí ayuda. Cuando nació Simon, fui en coche con guisos y mantas suaves. Dije que sí tantas veces que olvidé cómo sonaba un no y quizá ahí fue donde me equivoqué. Dije que sí cuando debería haber preguntado por qué, di cuando debería haber esperado. Pero no estaba hecha para esperar. Estaba hecha para la acción. Eso era lo importante de sobrevivir, avanzando. Siempre avanzando. Bajé la mirada a mis manos. Ahora más delgadas, venosas y pecosas. Estas manos habían forjado su vida con los restos de otros, vestidos dobladillados, pisos fregados, cheques firmados, quizás demasiado cargados. Me levanté y fui al dormitorio. En el cajón superior de la cómoda de George, todavía suyo, aunque hacía años que no lo tocaba, había una caja de puros de madera. Dentro, la escritura de la casa, un fajo de declaraciones de impuestos antiguas, una carta que George me había escrito una vez y nunca envió. La había dejado dentro del cajón con una nota en el sobre, para cuando más la necesites. Lo abrí con cuidado. El papel estaba amarillento y su letra era apretada y ligeramente sesgada. Marta, si estás leyendo esto, probablemente me haya ido. No sé qué pasó, pero sé esto, seguirás adelante. Siempre lo haces. Pero no dejes que eso se convierta en una carga. Tú también tienes derecho a descansar. Derecho a ser escuchado. Derecho a decir que no. Nos diste tu vida. Y si no lo dije suficiente en vida, lo diré ahora, gracias. Y no dejes que te hagan invisible. No lo eres. Nunca lo fuiste, George. Doblé la carta y la volví a guardar en la caja. Luego, cerré el cajón y me senté en el borde de la cama, con las manos en el regazo. Había estado esperando, me di cuenta, no a que Charles cambiara de opinión, ni a que Clare se ablandara, ni siquiera a que Simon recordara cómo le tomaba la mano cuando le daba miedo la oscuridad. No, había estado esperando permiso para parar, y ahora lo tenía. No de ellos, ni de George, ni de mí misma. Fui al armario del pasillo y saqué una maleta, la buena. Empaqué despacio, con cuidado, unas mudas de ropa, un par de zapatos cómodos,
la foto de la repisa. Aún no sabía a dónde iba. Pero sabía que iría a mi manera. La casa ya no me parecía un hogar. Era como un museo para alguien que ya no quería ser. El teléfono sonó 2 veces esa tarde. No contesté. Pasé la noche escribiendo cartas, no largas. Lo justo. A Simon, espero que algún día entiendas el precio del silencio. Te quise de pequeño y te sigo queriendo, pero el amor no basta para quedarse donde no te quieren. Aclare, no me debes bondad, pero sí honestidad. Algún día, espero que se la des a alguien, aunque no sea a mí. A Charles, no escribí nada. Todavía no. No porque no hubiera nada que decir, sino porque él tendría que aprender, por una vez, a guardar silencio. El mismo silencio en el que yo había vivido durante años. El mismo silencio en el que me dejaba después de cada petición, de cada agradecimiento, mamá, sin preguntarme cómo estaba, qué necesitaba, qué temía. Que se lo preguntara. Metí las cartas en sobres y las puse sobre la encimera. Por la mañana, haría planes. Esa noche, dormiría, no por cansancio, sino por determinación. A la mañana siguiente, no preparé té. En cambio, abrí las ventanas. El aire otoñal entró como un invitado que lleva demasiado tiempo esperando afuera. Inundó la sala, hizo crujir las cortinas, levantó los bordes de los papeles de la mesa de la cocina. La casa temblaba, y yo también. El cambio siempre empieza con escalofríos. Me eché un chal sobre los hombros y me quedé en medio de la habitación. La maleta seguía lista junto a la puerta, silenciosa y paciente. Mis cartas estaban en el mostrador, sin abrir, sin franquear. No tenía prisa. Todavía no. A las 9:40, sonó el teléfono. Sabía quién era. Charles. Lo dejé sonar una vez, 2 veces. A la tercera, contesté. Hola, dije con voz tranquila y serena. Mamá, su voz era apresurada, tensa. Ese tono que ponía cuando algo en su mundo no salía como esperaba. No contestaste ayer. Lo sé. Dudó. ¿Podemos hablar? Sí, lo haremos, suspiró. No, me refiero a en persona. ¿Puedo ir? Prefiero hablar ahora, dije, mientras el aire aún está limpio. Silencio, y luego, de acuerdo. Me senté. Él no. Me lo imaginaba paseándose por algún sitio, quizá en su oficina o en su coche. Siempre le costaba quedarse quieto cuando no tenía el control. ¿Qué pasa?, preguntó finalmente. Clare dijo que te marchaste de la cena por algo que dije, pero mamá, era broma. No lo eras, dije simplemente. Bueno, no quise decir nada. Pero sí. Exhaló con fuerza por la nariz. Vale, vale. Quizás estaba frustrado. Siempre mencionas el pasado, los sacrificios. Él, mira, solo quería pasar una buena noche. Y quería respeto, dije. Ambos nos fuimos con hambre. No respondió. Dejé que la pausa se alargara lo suficiente como para incomodarlo. Luego, añadí, Charles, he cancelado los pagos automáticos. Eso lo afectó. ¿Qué? Todos, a partir de esta semana. Hablé con el banco. Hablé con mi abogado. Empezó a hablarme, rápido, presa del pánico. Espera, ¿qué? ¿No puedes simplemente? Mamá, eso cubre la escuela de Simon, el seguro médico de Clare, la segunda hipoteca. Son miles de dólares. Ya lo sé, dije. Firmé los cheques. Ni siquiera me avisaste. No estaba obligado a hacerlo. Soltó un sonido, mitad risa, mitad burla.
Nos estás castigando. Esto es por una mala noche. No, dije, esto es por 15 años. Se quedó callado. Casi podía oír sus pensamientos, sus engranajes girando, sopesando qué podía decir para cambiar las cosas. Pero yo ya no era un problema que resolver. Ya no. No hago esto para hacerte daño, dije, ahora más suavemente. Hago esto porque ya no quiero ser cómplice. ¿De qué? De mi propia eliminación. Eso lo calló de nuevo. Charles, le dije, ¿sabes cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba sin necesitar nada? Sin preámbulos, con un «Oye, mamá, un pequeño detalle». ¿Te acuerdas? No respondió. Sí, dije. Fue el año en que nació Simon. Viniste solo a ver cómo estaba después de que George murió. Me trajiste sopa. Me dejaste hablar. Eso fue hace mucho tiempo. Sí, dije. Lo era. Mamá, vamos. Estás exagerando. Somos familia. Las familias no pueden tratarse como bancos con felpudos, interrumpí. No llames a eso familia. He estado muy estresado, dijo, cambiando de táctica. El negocio, las notas de Simon, ¿Clare ha estado? Cerré los ojos. Charles, no necesito excusas. Ni siquiera necesito disculpas. Necesito límites. Se rió con amargura. Pareces terapeuta. Parezco alguien que por fin se escucha a sí misma. Más silencio, entonces, en voz baja, ¿qué quieres de mí? Y ahí estaba. La primera pregunta sincera. Dejé que el momento se calmara antes de responder. Quiero que entiendas, dije. No solo que me escuches, no que solo asientas y esperes a que me calle. Quiero que entiendas que te di mi vida. Y en algún punto del camino, me perdí. Y eso termina ahora. No dijo nada. No me apresuré a llenar el silencio. Finalmente, dijo, ¿y qué? ¿Nos estás interrumpiendo? Me estoy eligiendo a mí misma, dije. Si eso se siente como si me estuvieran interrumpiendo, tal vez diga algo sobre cómo hemos estado conectados. No sé qué decir. Ya lo sé. Otra pausa, y luego, a regañadientes, puedo pasar mañana, solo para hablar, dije, pero no para convencerme, no para revertir nada. De acuerdo, dijo. Esperé, y por primera vez en mucho tiempo, añadió en voz baja, ¿cómo estás, mamá? No esperaba que la pregunta me cayera así. La sentí en el pecho, como un eco de algo que solía ser. Todavía lo estoy descifrando, dije con sinceridad. Luego añadí, pero hoy estoy mejor que ayer. No respondió enseguida. Entonces, vale. Y luego colgó. Dejé el teléfono con cuidado. Afuera, el viento había amainado. Las cortinas ondeaban menos. El aire seguía limpio. Y yo también. Llamaron a la puerta justo después del mediodía. No eran fuertes ni urgentes. Solo unos golpes medidos en la puerta. Estaba lista. Lo había estado esperando desde el desayuno. Incluso había dejado 2 tazas en la encimera de la cocina, aunque no había llenado la tetera. No estaba segura de querer ofrecerle té. Aún no. Abrí la puerta. Charles estaba allí con su blazer y vaqueros de siempre, el tipo de atuendo que le daba un aspecto informal, competente y controlado. Pero hoy, su cuello estaba arrugado y su pelo se había aplastado hacia un lado, como si hubiera estado acostado demasiado tiempo. Parecía cansado, no por el trabajo, sino por algo más profundo. Hola, dijo. Me hice a un lado. Adelante. No llevaba nada, ni maletín, ni ofrenda de paz,
ni siquiera a Simon, cuya presencia podría haber suavizado las cosas. Entró y echó un vistazo a la sala como si hubiera cambiado. No había cambiado. Las mismas fotos, el mismo reloj sonando demasiado fuerte, la misma alfombra donde solía tumbarse con sus dinosaurios de plástico. «Huele a canela», dijo. «Hice pan», respondí. Se sentó en el borde del sofá, incómodo, como un invitado que no sabe si se está quedando demasiado tiempo. Me senté frente a él en el viejo sillón de George. No nos separaba mucha distancia, pero parecía un pasillo con demasiadas puertas cerradas. «Gracias por dejarme venir», dijo. «Te dije que podías». Asintió, pero no me miró a los ojos. Siguió una larga pausa. No me apresuré a llenarla. Al final, dijo, «Clare está furiosa». Arqueé una ceja. «Cree que nos estás castigando». No respondí. No hacía falta. Charles suspiró. «¿De verdad lo cortaste todo?» «Sí». «¿Y el fideicomiso?» La amiga de Clare trabaja en derecho sucesorio. Se enteró de algo a través del bufete. Lo actualicé todo, dije. Legalmente, para siempre. Mamá, su voz se suavizó, no suplicante, sino insegura. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tan de repente? No fue repentino, dije. Fue lento. Dolorosamente lento. Como el agua que gotea tallando piedra. Simplemente no lo viste pasar. Se frotó las manos. ¿Crees que me he aprovechado de ti? Sé que sí. Se estremeció. Esa fue la primera grieta visible. Eres mi madre, dijo. Creí que teníamos, no sé, un entendimiento. Lo hicimos. Yo di. Tú tomaste. Eso no es justo. No, dije, no lo es. Se recostó, exhalando con fuerza. No entiendes la presión que tenemos. El trabajo de Clare es inestable. Las notas de Simon están bajando. La hipoteca. Llevas 10 años diciendo eso, interrumpí. Pero, de alguna manera, siempre hay dinero para teléfonos nuevos, para escapadas de fin de semana, para clubes de vino y viajes a esquiar. Esa es Clare. No, dije bruscamente. Tú también. Tú tomaste las decisiones. Te quedaste a su lado mientras me miraba como si fuera una empleada que se había quedado más tiempo del previsto. No discutió. Tienes razón, dijo después de un rato. Tienes razón en muchas cosas. Supongo que no pensé que alguna vez dirías que no, terminé. Levantó la vista y me miró a los ojos. Sí. Me incliné hacia adelante, con las manos juntas. ¿Recuerdas la última vez que me abrazaste sin necesitar nada? Su boca se abrió y se cerró. Sí, dije. Simon tenía 2 años. Lo dejaste pasar el fin de semana. Me besaste en la mejilla y me diste las gracias. Esa fue la última vez que me miraste con algo cercano al cariño. Tragó saliva con dificultad. Mamá, no te digo esto para hacerte daño, dije. Te lo digo porque pasé años pensando que si daba lo suficiente, me recordarían. Me valorarían. Pero el amor no se compra, Charles. Pensé que tal vez podría ganármelo siendo útil, pero solo te enseñé que vine con condiciones que no tenías que cumplir. Se pasó una mano por el pelo. Le temblaban ligeramente los dedos. No me di cuenta, susurró. No querías. Parecía mayor ahora. No por el tiempo, sino por la conciencia. Nunca quise hacerlo. Su voz se fue apagando. Esperé. Simplemente no pensé que alguna vez te alejarías. No me aparté, dije en voz baja.
Dejaste de aferrarte. Silencio de nuevo. No sé qué decir. No tienes que decir nada, dije. Pero tendrás que vivir con las cosas como están ahora. Eso no es un castigo. Es la realidad. Asintió lentamente. ¿Tengo otra oportunidad? Incliné la cabeza. ¿Qué harías con él? No respondió. Lillian Niels, y eso fue suficiente respuesta. Me puse de pie. ¿Quieres pastel?, pregunté. Todavía está caliente. Parecía sorprendido. Sí. Por favor. Traje 2 rebanadas, servidas en platos desiguales. Nos sentamos, sin hablar, solo comiendo. Por una vez, el silencio se sintió neutro, ni pesado, ni frío, simplemente auténtico. Cuando se fue 1 hora después, se detuvo en la puerta. Te llamaré, dijo. Solo si quieres saber cómo estoy, respondí. Asintió una vez. Lo haré. No sabía si creerle, pero por ahora, era suficiente. El sobre llegó un martes, color crema, grueso, de esos que la gente elige para parecer importante. Mi nombre estaba escrito en cursiva pulcra. Sin remitente. No lo necesitaba. Dentro había una invitación, no escrita a mano, impresa profesionalmente, con pequeños detalles dorados en las esquinas. Está cordialmente invitado a una cena de celebración en honor a la beca de Simon Fletcher. La fecha era este sábado. Hora, 18:12 horas. Lugar, Willow Bend Country Club. Se solicita confirmación de asistencia. Lo miré fijamente un buen rato. No había ninguna nota, ningún mensaje personal, solo mi nombre, como si alguien de Clare hubiera decidido incluirme en el último minuto e impreso uno extra. Ni una palabra de Charles. Ni siquiera una llamada telefónica después de su visita la semana pasada. Y a Simon no lo había visto desde que tenía 11 años. Aún así, tracé las letras de su nombre con el pulgar. Siempre había sido un niño tierno, tranquilo, cuidadoso, con ojos grandes y oscuros como su abuelo. De esos que construyen castillos con cojines del sofá y te dan su postre si te ves triste. La última vez que me abrazó, sus brazos apenas me rodeaban la cintura. Dejé la invitación sobre la mesa y me acerqué a la ventana. Afuera, las hojas habían empezado a caer, rojas, amarillas, quebradizas, de esas que se desmoronan bajo los zapatos como el pasado bajo presión. No me moví por un buen rato. Luego, cogí el teléfono y llamé a Joanna. Hola, respondió, tan alegre como siempre. ¿Estás libre este sábado?, pregunté. Una pausa. Creo que sí. ¿Por qué? Tengo un evento, dije. Y me gustaría que vinieras conmigo. No preguntó de qué tipo. No lo dudó. Por supuesto. ¿Qué me pongo? Sonreí. Algo que te hace sentir segura. El sábado llegó frío y rápido. Llevaba el vestido verde oscuro que no había tocado en años, el que George siempre decía que resaltaba la agudeza de mi mirada. Me recogí el pelo, me puse los pendientes de perla y no usé perfume. Joanna llegó a las 5. Vestía de azul marino y llevaba un labial discreto. Al verme, parpadeó. Tía Marta, dijo en voz baja. Pareces una mujer a punto de cerrar un capítulo. Cerrar no, dije. Solo subrayado. Me ofreció el brazo y condujimos juntos. El Willow Bend Country Club era tan elegante y sin gusto como lo recordaba, puertas altas de cristal, demasiado latón, un aparcacoches que intentó quitarnos las llaves de un coche que no conducíamos. Dentro, el comedor era cálido y estaba iluminado con una luz dorada, con mesas redondas cubiertas con manteles blancos y cubiertos de plata dispuestos como instrumentos quirúrgicos. Los vi al instante, Charles, Clare, Simon. Simon era más alto,
más delgado. Pero tenía los mismos ojos oscuros. Llevaba un traje que no le sentaba bien y zapatos que probablemente no eran suyos. Sonreía, riéndose de algo que Clare le susurró. Entonces, me vio, y su sonrisa se desvaneció. No desapareció, sino que se suavizó, como si no supiera cómo expresarla. Me acerqué, Joanna justo detrás de mí. Clare fue la primera en recuperarse. Esbozó una sonrisa forzada. Marta, no pensé que vendrías. Estaba invitado, dije con calma. Por supuesto. Su mirada se dirigió a Joanna. Y esta es mi invitada. Simon dio un paso adelante, inseguro. Abuela. Fue como una bofetada. Hacía 5 años que no le oía decir esa palabra. Simon, dije, ofreciéndole la mano. La tomó. Su apretón era inseguro, pero cálido. Me alegra que hayas venido, dijo. Y por un instante, le creí. Nos acompañaron a nuestros asientos, no en la mesa principal, claro, sino cerca del fondo, a una distancia prudencial. No hubo problema. Joanna se inclinó y susurró, ¿quieres irte? No, dije. Quiero ver. Los discursos comenzaron poco después del plato principal. Clare habló primero, llena de orgullo y reserva. Luego, Charles, de pie un poco rígido, agradeció a todos por apoyar el futuro de Simon. Me miró una vez, pero no me nombró. Y entonces, Simon se puso de pie. Estaba nervioso, pero no tímido. Agradeció a sus profesores, a sus padres, a su orientador escolar. Y luego, mirándome fijamente, dijo, y a la persona que me enseñó a sostener bien el lápiz y a terminar lo que empezaba, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Hizo una pausa. Mi abuela, Marta Fletcher. Se hizo un silencio en la sala, breve pero inconfundible. No sonreí. No asentí. Simplemente lo miré porque, por primera vez en años, alguien me veía. Tras los aplausos, Simon regresó a la mesa. No se sentó cerca de sus padres, vino a los nuestros. ¿Puedo sentarme aquí un rato?, preguntó. Claro, dije. Bajó la mirada a su plato y luego a mí. Perdón por no haber llamado. Le toqué la mano ligeramente. Lo acabas de hacer. Nos sentamos allí, comiendo el postre, mientras Charles, al otro lado de la sala, observaba. Clare tenía la boca cerrada, con preguntas que no hizo. Que pregunten. Que se pregunten, porque ya no tenía más que explicar. Y Simon había encontrado el camino de regreso. Eso era suficiente. No hablamos mucho después del postre. Simon se sentó a mi lado, terminando su pastel lentamente, como si no quisiera volver a su mesa. Joanna charló con él sobre la escuela, con cuidado de no presionar. Tenía ese instinto, la silenciosa capacidad de interpretar el ambiente, de intervenir con suavidad en el dolor ajeno. En algún momento, sentí que Charles nos observaba, no con ira, sino con incertidumbre. No vino. Clare tampoco. Que se quedaran con ello, pensé. Que se quedaran con la forma de su propia ausencia. Al terminar la noche, la gente se fue con abrazos y apretones de manos, como siempre en estas ocasiones. Pero Simon se quedó a mi lado. Afuera, bajo la suave luz de las farolas del club, me abrazó de nuevo. No con rigidez, no por presumir. Lo digo en serio, dijo. Gracias por venir. No vine por ellos, dije. Lo sé. Miró hacia el aparcamiento, donde Charles estaba de pie junto al coche, con los brazos cruzados, esperando. No sé cómo ser diferente a ellos, admitió Simon. No tienes que ser diferente, dije. Solo tienes que decidir quién vas a ser. Cada vez que te den la opción.
Él asintió. Entonces, ¿puedo llamarte mañana? Sí, dije. Puedes. Joanna y yo lo vimos alejarse, con los hombros ligeramente encorvados y las manos en los bolsillos. Un niño otra vez, solo por un instante. En el coche, ninguno de los dos habló hasta que casi llegamos a mi barrio. Joanna se giró hacia mí. ¡Qué valiente! No lo fue, dije. Ya era hora. No discutió. Cuando llegamos a casa, no deshice las maletas. No me senté. Fui directo a la cocina y abrí el cajón donde había dejado las cartas. Las que escribí después de que Charles llegara a casa. Las que no había enviado. Seguían allí. Las volví a leer, línea por línea. La de Simon la guardé. La de Clare la partí por la mitad. No por rabia, sino por claridad. No había ningún puente que cruzar. Nada que rescatar. La de Charles, todavía no la había escrito, hasta ahora. Me senté a la mesa, saqué un bolígrafo y empecé. Charles, me has pedido explicaciones, contexto, un mapa para todo esto. Yo no tengo. Lo que tengo es esto, di. Y ni una sola vez me preguntaste si me quedaba algo. Ni una sola vez me preguntaste cuánto me costó. No me viste, Charles. Viste lo que podía hacer por ti. Y cuando eso cambió, cuando por fin pedí espacio, dignidad, un simple gracias, lo llamaste crueldad. Pero aquí está la verdad, decirte que no es lo más amable que he hecho por mí misma en años. No es demasiado tarde. Pero el camino de vuelta no pasa por mi cartera. Pasa por tu corazón. Si alguna vez lo encuentras, sabes dónde encontrarme. Marta. No la firmé, mamá. Eso ya no era un título. Era un cargo, y él me había retirado de él hacía mucho tiempo. Doblé la carta y la metí en un sobre. El domingo por la mañana la envié. Sin seguimiento ni correo certificado, solo un sobre blanco con su nombre. Luego fui a la iglesia, no por el sermón, ni siquiera por la música, sino porque quería sentarme entre gente que aún creía en las segundas oportunidades, que aún preparaba guisos para los vecinos, que aún preguntaba, ¿cómo estás?, y lo decía en serio. La señora Heyer estaba allí, y el anciano señor Dunn. Y dos bancos más allá, la chica Harris, la que había perdido a su esposo en junio. Nos saludamos con la cabeza, como hacen las viudas. Sin compasión, sin intromisión, solo reconocimiento. Después, me invitaron a un café en el sótano de la iglesia. Dije que sí. Me quedé una hora. Preguntaron por George, por la tienda que regentaba. Nadie preguntó por Charles. Fue un gesto de amabilidad que no sabía que necesitaba. Al llegar a casa, la casa ya no se sentía tan tranquila. La sentía como mía. La maleta seguía hecha. La deshice. No porque me quedara, sino porque ya no necesitaba irme para sentirme libre. Los siguientes días transcurrieron sin ruido. Ni llamadas, ni golpes, solo el viento susurrando en los arces detrás de la casa, el crujido ocasional de las tablas del porche cuando llegaba el cartero, el ritmo constante de mi propia rutina, café a las 7, paseo al mercado a las 10, un libro antes de dormir. Seguía esperando una reacción negativa, pero no llegó. Fue como si, al darse cuenta de que el pozo se había secado, simplemente se hubieran ido a buscar otro. Y entonces, el viernes por la tarde, llegó una carta. La letra me resultaba familiar, aunque más temblorosa de lo que recordaba. Lo abrí despacio. Abuela, no sé qué decir. Mamá y papá no hablan mucho de lo que pasó, pero sé que estuviste ahí para mí el fin de semana pasado, y sé que no tenías por qué. Siento no haber estado, por olvidar que eras más que solo la abuela que hornea. Ahora recuerdo cosas. Me enseñaste a dibujar árboles,
Me dijiste que a veces el amor es silencioso, pero sigue siendo verdadero. No estoy segura de mi postura con ellos, pero sé que quiero conocerte. Si me dejas, Simon. Doblé la carta con cuidado y la puse sobre la mesa. No lloré. Sentí algo más profundo, algo así como recuperar el aliento tras una larga inmersión. Esa noche, horneé un pastel. No para un evento, ni para invitados, solo por el reconfortante aroma, a canela, manzana y calor, que llenaba los rincones de la casa. Envolví una rebanada en papel de aluminio, le puse una nota, para cuando el mundo se siente ruidoso, y la envié por correo a la mañana siguiente. No fue un gran gesto, solo un hilo, un puente. Unos días después, otro golpe. No era Charles, Clare. Se quedó en el porche como si la obligaran. Su abrigo era demasiado fino para el clima. Sus ojos recorrieron los setos antes de posarse en mí. Pensé que deberíamos hablar, dijo. No me moví para invitarla a pasar. Se ajustó la correa del bolso. Charles no lo lleva bien. Ha perdido el sueño. Está distraído. No es el mismo. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?, pregunté. En voz baja pero firme. Parpadeó. Eres su madre. Yo fui su facilitadora, corregí. Ahora ya no. Clare se tensó. Todos cometemos errores. Creaste un patrón. El silencio se extendió entre nosotros. Ella cambió su peso de un pie a otro. Vine porque pensé que querrías encontrar la manera de volver. La miré. A esa mujer con la que una vez me esforcé tanto en hacerme amiga. A la que le ofrecí joyas, recetas, y que me llevaba a mis citas. A la que nunca me preguntó qué necesitaba. Ya lo encontré, dije. Volví a mí. Su boca se abrió y luego se cerró. Finalmente, bueno, lo intenté. Sí, dije. Lo intentaste cuando empezó a afectarte. Se fue sin decir nada más. Cerré la puerta lentamente. Esa noche, encendí una vela en la ventana de la cocina. Para que nadie la viera, solo para mí. Una pequeña llama en la oscuridad. Algo que seguía ardiendo después de todo. Y por la mañana, la casa no se sentía fría. Se sentía merecida. La primera nevada llegó antes de lo habitual. La observé desde el sillón junto a la ventana, envuelto en un grueso chal que George trajo una vez de un viaje a Asheville. Los copos caían lentos y limpios, cubriendo la calle en silencio. Era el tipo de nieve que hacía que el mundo pareciera más amable de lo que era. No tenía a dónde ir. Nadie atendiendo una cazuela, ningún recado para la vida de otros, solo el ritmo constante de mi propia respiración, la tetera que empezaba a zumbar detrás de mí y la paz de no ser necesario para nadie más que para mí mismo. Di un sorbo a mi té y volví a abrir la carta de Simon. Ya la había leído 3 veces. Había una frase casi al final a la que no le había prestado suficiente atención. Recuerdo cuando me dijiste que la verdad no se grita, se vive. Se lo había dicho. Tenía 8 años, creo, y lloraba porque un niño del colegio lo había llamado blando. Lo senté en el columpio del porche, le apreté los puños con los míos y le dije esas palabras, como si me las creyera. Y ahora, años después, lo recordaba. No los guisos, ni los regalos de cumpleaños, ni el dinero, sino el porche, las palabras. Yo. Esa era la clase de herencia que quería dejar, ni bienes raíces, ni joyas, ni testamentos cuidadosamente redactados ni cenas congeladas con una etiqueta. La verdad, vivida, no gritada. El teléfono sonó justo después del mediodía. Contesté al segundo timbre, sin prisas. Abuela, Simon. Sí, estoy afuera. Miré por la ventana y allí estaba, de pie, con un abrigo demasiado fino para el clima,
sosteniendo una bolsa de papel, con nieve espolvoreándole los hombros. Abrí la puerta. No llamaste primero, dije. Lo sé, dijo. No quería darte tiempo a decir que no. Sonreí. ¡Qué listo! Entró, sacándose la nieve de las botas a pisotones. Le di una toalla y se secó el pelo. Tenía las mejillas rojas de frío, pero la mirada firme. Traje algo, dijo, levantando la bolsa. Dentro, un tarro de miel, una hogaza de pan y una pequeña vela torcida. Lo hice, dijo, señalando la vela con la cabeza. Un proyecto escolar. Huele a cedro y naranja. Me lo llevé a la nariz y lo inhalé. Olía a diciembre y a recuerdos. Nos sentamos en la cocina. Tosté el pan. No hablamos mucho mientras comíamos. Me observaba como quien intenta leer un libro despacio, temeroso de perderse algo. Después, volvimos a la sala. Encendí su vela y la puse en la mesa de centro. No tienes que dar explicaciones, dijo de repente. Ni de papá, ni de dinero, ni de nada de eso. No iba a hacerlo, dije con dulzura. Solo quería estar aquí, dijo, contigo. Asentí. Eso es todo lo que siempre quise de ustedes. Bajó la vista hacia sus manos y luego las volvió a levantar. Solía pensar que solo eran amables, pero ahora sé que eran fuertes. Aún lo son. No respondí. No necesitaba que lo hiciera. Nos sentamos en silencio, de esos que no se sienten vacíos, mientras la nieve se espesaba afuera y la llama de la vela ardía débil pero firme. Esa noche, al irse, me abrazó de nuevo. No como un niño, sino como alguien que sabía exactamente lo que hacía. Lo vi regresar caminando por la nieve, con sus huellas nítidas en la blancura. No me sentí orgullosa. Me sentí vista. En las semanas siguientes, Simon empezó a llamar todos los domingos. No eran conversaciones largas, solo las necesarias, algunas actualizaciones, una o dos preguntas, risas a veces, silencio a veces también, de esos buenos. De esos que se sientan entre personas que saben que no tienen que llenar un espacio para ser bienvenidas. Una vez me preguntó si recordaba las historias que le contaba sobre el pájaro azul que anidaba en nuestro buzón cuando era pequeño. Le dije que, claro que sí, como puso 3 huevos, como los revisábamos a diario, como le hice prometer que no tocaría el nido. Me dijo que había escrito un poema sobre ello en la clase de inglés. No le pedí que me lo leyera. No hacía falta. Ese domingo, después de colgar, me encontré de nuevo en el buzón, quitándome la escarcha. Esta vez no había nido, solo recuerdos. Clare también llamó, una vez, no para disculparse, sino para informar. Ha habido un cambio en el trabajo de Charles, dijo rotundamente. Puede que salga para el próximo trimestre. Escuché, esperé. Hizo una pausa y luego, en voz baja, dijo, no está bien. ¿Qué significa eso?, pregunté. No duerme. De noche, anda por la casa. Dice que tu carta no se le va de la cabeza. No dije nada. No te pido nada, añadió. Solo pensé que debías saberlo. Fue lo más humano que me había dicho en años. Gracias, dije, y lo decía en serio. Colgó. Una semana después, recibí una carta de Charles. No escrita a máquina, no muy larga, solo 6 líneas. Mamá, tenías razón. No te vi. Vi lo que me diste. Y supuse que siempre estarías ahí para dar. No sé cómo arreglarlo, pero quiero hacerlo. Si alguna vez te apetece, llámame. Con cariño, Charles. No lloré. Guardé la carta en el cajón junto al de George. Hay cosas que necesitan tiempo. Otras simplemente hay que dejarlas donde están,
como prueba de que la claridad, cuando llega, suele ser demasiado tarde para restaurarla, pero justo a tiempo para ajustar cuentas. Ese domingo, Joanna vino de visita. Hicimos sopa juntas, como en los viejos tiempos. Ella pelaba zanahorias mientras yo cortaba puerros. Nos movíamos por la cocina como mujeres que entendían lo que significaba ser útil sin ser usadas. Vi tu nombre en la lista de donantes del refugio para mujeres, dijo. Yo no lo puse ahí. Bueno, ahí está. Me encogí de hombros. Que se lo pregunten. Ella sonrió. Estás cambiando las cosas, incluso ahora. Estoy arreglando las cosas, dije, por mí misma. Más tarde, comimos en silencio, el que uno se gana, el que llega después de decirlo todo. Al irse, me besó en la mejilla. Pareces más ligera, dijo. Ya no cargo con lo que nunca fue mío, dije. Después de que se fuera, apagué las luces, me quedé en medio de la casa y escuché, ninguna voz, ninguna exigencia, solo mi respiración, solo el silencio. Y me sentí como en casa. El año nuevo llegó sin ceremonias, sin fiesta, sin champán, solo yo sentada en mi sillón con una taza de té, viendo cómo el segundero del reloj de pared convertía la noche en mañana. Cuando cambió la hora, no dije ni una palabra. Simplemente exhalé, y eso fue suficiente. El primer lunes de enero, fui al banco. No porque algo estuviera mal, sino porque quería verlo, mi saldo, mi nombre, el rastro ininterrumpido de mis propias decisiones. Terence me recibió como a un viejo amigo. No me preguntó por qué estaba allí, simplemente sonrió y dijo, aún tenemos esos documentos de sucesión archivados si quieres revisarlos. No voy a cambiar nada, dije. Solo quería recordarme que era real. Él lo entendió. La gente buena no siempre tiene forma de familia. Después, pasé por la oficina de correos. Había pedido una pequeña placa de latón para la puerta principal. No era un apellido, ni un mensaje de bienvenida, solo, Martha Fletcher, residente. La atornillé yo misma esa tarde, con las manos firmes a pesar del frío. Al terminar, me aparté un poco y la leí en voz alta una vez. No para los vecinos, sino para mí. Al día siguiente, recibí una tarjeta por correo. Sin remitente. Dentro, una fotografía de Simon de pie junto a la biblioteca del campus, envuelto en un abrigo de lana, con un cartel que decía, primero en la familia, pero no el último. Había una nota adhesiva doblada dentro, tu voz está en cada paso que doy. Lo pegué en el tablero de corcho de la cocina, junto a recetas viejas y listas de la compra. Ese fin de semana, horneé pan para la colecta de la iglesia. No por obligación, sino por ganas. Resulta que la generosidad aún vive en mí. Pero ahora tiene límites. La gente ha empezado a darse cuenta. La señora Heyer me preguntó si consideraría volver a dirigir el grupo de lectura comunitario. Le dije que lo pensaría. El señor Dunn trajo una caja de leña y no dijo nada, simplemente la dejó junto al porche. Incluso Clare envió una tarjeta, no una disculpa completa, solo unas líneas escritas con cuidado, todos podríamos haberlo hecho mejor. Ahora lo entiendo. No respondí. Hay cosas que es mejor dejar reconocidas, pero sin respuesta. Una tarde, casi al anochecer, me senté en el porche con una colcha sobre las rodillas y una taza de café enfriándose en la mano. Los niños del barrio jugaban calle abajo, abrigados con chaquetas acolchadas, gritándose tonterías en un idioma que solo los jóvenes parecían conocer. Y pensé, no en lo que me habían quitado, sino en lo que había reclamado, ni venganza, ni siquiera reconciliación, solo espacio, el derecho a elegir, el derecho a descansar, el derecho a dejar de ser útil y seguir siendo visto. A George le habría gustado esta versión de mí, no solo por su fuerza, sino por su paz. Cuando se encendió la luz del porche, no me moví.
Me quedé sentada un rato más, dejando que la tranquilidad me envolviera como un segundo chal. Siempre habría ecos de cenas no mencionadas, de cumpleaños olvidados, de favores pagados con silencio, pero ya no dolían. Simplemente existían, como muebles viejos en un rincón, útiles en su momento, pero ya no necesarios. Ya no esperaba que me invitaran a entrar. Había construido mi propia casa dentro de mí y seguiría en pie. Dicen que la mayoría de las mujeres de mi edad se vuelven invisibles. Yo solía creerlo. Luego, dejé de presentarme como esperaban, y de repente, todos empezaron a mirar. El farmacéutico me preguntó si necesitaba ayuda para alcanzar algo. La joven de la panadería me llamó señora y me ofreció un descuento. Incluso el hombre de la compañía de servicios públicos, que ni una sola vez me miró a los ojos durante todos los años que pagué las facturas vencidas de Charles, se detuvo y me preguntó si me encontraba bien últimamente. Dije que sí, y lo decía en serio. Esta no era la vida que imaginé a los 70. Me imaginaba unas fiestas llenas de risas a carcajadas y mesas desordenadas, nietos dormidos en sofás, alguien gritando desde la cocina, «Mamá, ¿dónde está la canela?». En cambio, tengo silencio, una casa pequeña con suelos desgastados, una sola voz, la mía, recorriéndola sin titubear. Y es suficiente. Algunas mañanas, paseo por el barrio y me doy cuenta de lo poco que ha cambiado. Los Granson todavía mantienen su césped demasiado cuidado. Los Martínez todavía van demasiado rápido en bicicleta al doblar la esquina. El mismo árbol cerca de la parada de autobús todavía se inclina hacia la izquierda, como si estuviera cansado de fingir que crece recto. Pero he cambiado. Ya no me acobardo en las conversaciones. Ya no explico mis decisiones como si hubiera cometido un delito. Ya no me pregunto si fui demasiado duro, demasiado frío o demasiado tarde. Llegué justo a tiempo. Hace unos días, recibí un mensaje de voz de Charles. Su voz era más suave, más lenta. Hola, mamá. No sé si me escucharás, pero quería decirte que releí tu carta 2 veces y creo que empiezo a entender. No tienes que devolverme la llamada. Solo quería que supieras que te escucho. No lo borré. No devolví la llamada. Algunas puertas permanecen cerradas, no por enojo, sino por comprensión. Hay amor que es mejor a distancia. Simon viene una vez al mes. No se queda mucho tiempo. Tomamos té, hablamos de libros, a veces simplemente nos sentamos tranquilamente y comemos lo que he horneado. Me trae noticias de la escuela, de sus planes. Me pregunta, no solo sobre el pasado, sino sobre mí, quién era, quién soy. Una vez me preguntó si alguna vez me arrepentía de algo. Le dije que no. El arrepentimiento implica creer que tenías el poder de elegir de otra manera cuando ni siquiera sabías que existía. Pero ahora sé que no. Últimamente, escribo en una libretita que tengo junto a la cama. No para nadie más, solo para mí. Escribo lo que noto, lo que recuerdo, lo que me niego a olvidar. Entrada de ayer, la libertad no llega cuando dejan de quitar. Llega cuando dejas de dar lo que nunca te correspondió. Esa noche dormí bien. Sin sueños. Aún así, si estás leyendo esto y alguna vez has sentido que desapareciste el día que dejaron de necesitarte, no lo creas. Nunca fuiste invisible. Solo mirabas a los ojos equivocados. Empieza por los tuyos. Y si esta historia te conmovió, compártela. No por mí. Por cada mujer a la que le dijeron que debía agradecer el silencio.